Cámara de Diputados. Y bueno, para ampliar más esta información, tengo en la línea al dirigente del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quirós. Muy buenas noches. Hola, Pedro, buenas noches, gracias. Antes que nada, muchas gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, el vaivén de las reformas, de estas reformas tan importantes, principalmente vemos la política, vemos la energética, vemos un vínculo, se van unos, llegan otros, se sientan unos, se paran otros y nada más no salen las cosas. Y ahorita vemos que ya por fin vemos algo de claridad dentro de la reforma política para que se sienten otra vez los tres elementos más importantes políticamente hablando del país a poder sacar adelante esta reforma energética. Pedro, eso que bien llamas un vaivén de la política da muestra de la vitalidad del sistema de partidos, del sistema político en el que son actores principalísimos las fracciones de todos los partidos, y de la necesidad que existe de agotar temas por la complejidad de la normatividad ordinaria, que es prolija, abundante, amplia, que tiene detalles enormes, y a mí me parece que esto demuestra que hay un ejercicio de representación política eficaz, que al que se le debe hacer caso es al ciudadano. Y hoy ustedes, los medios de comunicación, que son infaltables en cualquier democracia, dan cuenta de que están imperando los acuerdos, el sentido de responsabilidad, y que seguro estoy, lo que resulte de todo esto será bueno para los mexicanos. Vamos a ver pronto una reforma energética consolidada, una reforma energética que también no tenga ningún conflicto y pase adelante con las tres potencias. Bueno, eso es lo que yo espero como presidente del partido que tiene el mayor número de representantes populares en el Congreso de la Unión. Y este grupo, este bloque de diputadas, diputados, senadoras, senadores, me importa mucho subrayarlo, tienen no solo unidad de propósitos, sino unidad de criterio, unidad en la acción política. Es decir, somos un bloque que, bien comunicado dentro, sabe negociar con otros partidos, lo hace de cara a la nación, porque nada de lo que se acuerde forma parte del secreto o de los entresijos de la política. Y yo creo que hay que cerrar pronto ya, Pedro, el capítulo, el proceso reformador, para darle paso a la etapa implementadora, a la que convierte todo esto en políticas públicas, en acciones de gobierno, y lo más importante, que los ciudadanos empecemos a ver resultados, empezamos a ver claro, como se dice en el lenguaje de todos los días. Siempre me ha quedado muy claro que en el arte de la política el quedar bien con todos es imposible. Entonces, por un lado, el senador Barbosa nos dice que el PRI cede ante los chantajes del PAN. Y la pregunta es, ¿está el PAN en posición para chantajear al partido en el poder? El Partido Revolucionario Institucional no se deja chantajear por nadie, pero está consciente que hay temas en los que tienen ciertos márgenes de maniobra y dentro de ellos se mueve. Ese es el caso. De modo que también en la agenda legislativa hay prioridades, todos los asuntos son importantes, pero la reforma con mayúsculas es la reforma energética que este país ha esperado durante décadas, y ahora que estamos a pocas brazadas de llegar a la orilla, vale la pena remover cualquier obstáculo con tal de que en las próximas semanas, decía yo, tengamos la legislación secundaria sobre un tema que hace algunos años, pocos años, parecía imposible siquiera discutirlo. Intocable. Se había convertido en un tabú. Sí. Pues hoy no es más un tabú, y hoy mejor, más nos vale tener una legislación secundaria eficaz, flexible, contundente, que le permita a esta gran empresa productiva del Estado, a Petróleos Mexicanos, a Comisión Federal de Electricidad, ser empresas de clase mundial, no solo para estar en condiciones de competir, sino ganar en la competencia que ahora es en el mundo. Ahora, tengo que tocar un tema. El Partido Revolucionario Institucional está pensando o esperando que el reflejo de la reforma energética se vea en los próximos 4 años para poder afianzar el poder en la próxima elección presidencial, o se espera que los resultados de una reforma energética de tal gran calado no se vayan a dar hasta, algunos expertos hablan de 10 años. Bueno, son reformas
que efectivamente su concreción completa, su aterrizaje cabal lleva varios años, efectivamente quizás más de los 4 restantes a la administración federal, pero esto demuestra que el presidente Peña Nieto no está viendo cómo gana tal o cual elección el partido que lo postuló, sino cómo darle respuesta a los mexicanos en un ejercicio de responsabilidad, porque también vale la pena decirlo, una reforma de este tipo trae consigo desgaste, inversión política, correr riesgos. Si alguien, como muchos de los anteriores presidentes lo hicieron, prefirieron actuar con excesiva cautela, casi diría yo con temor, y por ello no hicieron las cosas, pues lo cierto es que el país ahí se encontró, diríamos, a media tabla, sin despollar, sin quitar amarras. Enrique Peña y el partido que lo respalda no están viendo solo cómo ganan elecciones, sino cómo se le da un vuelco importante a este país, sobre todo en materia económica, para multiplicar las oportunidades laborales, la inversión productiva, la generación de riqueza para tener que producir. Sí lo digo con toda conciencia, porque el PRI también, desde luego, es un partido que contiende para ganar. Por ello, nuestro reto es el de comunicar eficazmente la trascendencia, los alcances de la reforma, aunque para ser honrados, porque así hay que jugarle a los ciudadanos derecho, hay que decir cuáles reformas tendrán una especie de conversión en realidad en poco tiempo y cuáles tendrán que esperar mucho más. Pero bueno, al final, un día habría que dar estos pasos decisivos con una buena dosis de audacia. Enrique Peña ya lo hizo. Ahorita que justamente hablas de hablar claro, y creo que tienes toda la razón, a la gente hay que explicarle muy bien hacia dónde van las reformas y cuáles son los sentidos de estas, si son a corto, mediano o largo plazo. Hemos visto en el primer año y en lo que va de este segundo año un crecimiento económico meramente, bueno, quisiera ponerle un adjetivo inercial. Sin embargo, no a los parámetros a los que el mismo secretario de Hacienda ha puesto. Se han hecho algunos ajustes, algunas modificaciones. Sin embargo, se espera que para el final de la presidencia de Enrique Peña Nieto se tenga un crecimiento ya sostenido del 5%. Sin embargo, no lo hemos visto hasta el momento y los indicadores privados todavía no lo sienten como tal. Vienen las intermedias y ahorita estas intermedias sabemos que son un parámetro para lo que puede llegar a pasar en el 18, aunque no es una constante, no tiene que ser así. ¿Cómo se está preparando el PRI para llegar a estas intermedias con esa fortaleza en economía que se necesita para la detonación de las reformas públicas del país? Porque, digo, todas estas tienen un costo y tienen que tener un beneficio político. En unos días empieza el segundo semestre del año, es decir, con julio inicia la segunda mitad de 2014 y estoy seguro que empezará a verse cuidadosamente, quizás con menos bombo y platillo, que crece la economía. De suerte que sin llegar a los niveles que todos queremos, el crecimiento será quizás no tan fuerte como el esperado, pero será constante. Y vale la pena hacer una precisión, Pedro. El crecimiento en los últimos 14 años fue en promedio de 2.3. La previsión, ya con los ajustes necesarios, es que será de 2.7. Es decir, no es solo inercial, no es solo subirnos en un carrito que venía a cierta velocidad, sino es empezar a imprimir una nueva manera de hacer las cosas y saber que también el sector privado, los inversionistas, son igualmente importantes para jalar entre todos. De modo que sin echar campanas a vuelo, las cosas van bien, aunque pueden ir mejor. Por eso insisto en exhortar con respeto a los legisladores de todos los partidos, sabiendo que los del PRI están puestísimos, a apurar este cierre de la etapa reformadora que empezó hace ya año y medio, en diciembre de 2012, y darle paso ya a la instrumentación por la vía de la Administración Pública Federal de reformas que ya nos surgen. Entonces, a la gente misma no le podemos seguir hablando de expectativas, sino de empezar
como insisto, se dice en el lenguaje de todos los días, a ver claro. Pues hagamos que vean claro los ciudadanos, siendo capaces los partidos políticos de ponernos de acuerdo y poniendo por delante a México y luego los intereses de cada uno. César Camacho Quirós, presidente del Partido Revolucionario Institucional, muchas gracias por esta plática. Gracias a ti, Pedro. Buenas noches. Un abrazo.